Gracias, Señor, por tu salvación. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias, Juan, Vianney, Rosy. Gracias por este tiempo. Vamos a pedir a los pequeños que puedan ir a su clase con una maestra especial, Titi. Muy bien, Titi, un fuerte aplauso para Titi. Entonces van los niños a su clase allí. El resto podemos abrir nuestros boletines, por favor. Muy bien, los niños van para allí. Queremos también dar la bienvenida. Aquí existimos para conocer al Señor, amarlo, servirlo y también anunciar su palabra. Y nuestra hermana Dina está muy sonriente, ¿verdad? Le tapa ahí el cubreboca, pero está sonriente. ¿Nos presentas a tus invitados, Dina? El Puma, muy bien. Olga, muy bien, bienvenida. El Puma. Me gustó esa presentación. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, Esdras. Antiguo Testamento, después de Segunda de Crónicas, donde terminamos el año pasado la parte del Antiguo Testamento. Esdras es el libro que sigue. Después de Segunda de Crónicas vamos a encontrar allí a Esdras, y hoy vamos a hablar un poco de los contextos para tener una idea de lo que trata este libro. Así que los que nos siguen por la transmisión también pueden mandé el folleto, así pueden imprimirlo o seguirlo allí también desde su celular. Vamos a ver el contexto bíblico allí de Esdras, y para eso vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar. Señor, te rogamos que sea tu palabra la que nos dirija, nos guía. Señor, a donde sea que llegue este video, Señor, te rogamos que pueda ser de bendición tu palabra, tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, podemos anotar allí contexto bíblico, y el contexto bíblico nos lleva al libro de Jeremías y poder encontrar las advertencias de los profetas que predicaron allí en Judá, como para poder repasar el reino de Dios. El reino ahí de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Israel para el norte, 10 tribus, 2 tribus al sur, Benjamín y Judá, y tuvieron diferentes reyes. ¿Sí se acuerdan hasta ahí? ¿Sí se acuerdan? Los reyes, diferentes reyes que estuvieron en el norte, en el sur. El norte fue conquistado antes y el sur fue el que siguió más tiempo, y al año 587 el sur cae, Jerusalén cae a manos de Babilonia. El rey de Babilonia, ¿alguien me puede decir cómo se llamaba? Nabucodonosor. Muy bien, Nabucodonosor. Entonces, vamos a ver las advertencias, en este caso solo de Jeremías. Jeremías 6, 10 al 11. Lo tienes allí en tu boletín impreso. Miren, escuchen la actitud del pueblo de Judá. ¿A quién puedo advertir?, decía Jeremías. ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada. Versículo 11. Por eso ahora estoy lleno de furia del Señor, de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Ese es el mensaje de Jeremías, versículo 22, 23. Esto dice el Señor: miren, un gran ejército viene del norte.
Desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos, lanzas, son crueles, no perdonan a nadie. Cuando avanzan montados a caballos, se oyen como el rugido del mar. Vienen en formación de batalla con planes de destruirte, hermosa Jerusalén. Y Jerusalén no hacía nada. El pueblo decidió darle la espalda al Señor. El pueblo decidió seguir su camino de desobediencia al Señor. El pueblo de Judá, Jerusalén, decidió andar en sus propios caminos y no en los caminos del Señor. Podemos tomar lectura también allí en Jeremías 25, 8 al 11. Y allí sigue Jeremías hablándole al pueblo, advirtiéndole al pueblo de esta invasión que iba a venir a causa de su desobediencia. Versículo 8 y 11 del capítulo 25 dice lo siguiente: ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice: como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Y el pueblo no se arrepintió y el pueblo no buscó al Señor, a pesar de todas esas profecías, a pesar de que Jeremías le decía hasta con nombre y apellido: el rey del norte, Nabucodonosor, va a venir a destruir esta ciudad. Pero el pueblo no, hizo oídos sordos, dice aquí, oídos sordos, hizo a la palabra del Señor, a la voz del profeta. ¿Y qué pasó? En el año 587, Nabucodonosor invadió Jerusalén y llevó cautivo. Los reyes, que eran los más responsables de todo esto, fueron llevados encadenados, con garfios, y fueron llevados a Babilonia, deportados. El pueblo de Dios había caído a manos de un pagano. Entonces vemos que el pueblo se fue 70 años. Dijimos en un momento que se puede entender esos 70 años por los 490 años que el pueblo no quiso dejar descansar a la tierra. El séptimo año el pueblo tenía que dejar descansar a la tierra, pero la avaricia, el amor al dinero, a lo material, hizo que la tierra ni descanse. Entonces el Señor lo mandó, lo deportó al pueblo de Judá y fueron 70 años allí a Babilonia. Pero vamos a ver que aún estando todo esto, el Señor usa a Jeremías y predice que el pueblo que estaba yendo en cautiverio iba a volver 70 años después. Capítulo 25, versículo 11 dice: toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Versículo 12. Entonces, después que hayan pasado los 70 años de cautiverio, castigaré al rey de Babilonia y a su pueblo por sus pecados, dice el Señor. Haré del país de los babilonios una tierra baldía para siempre. Entonces, vemos ahora que el Señor estaba diciendo que aquel rey del norte, Babilonia, que iba a apoderarse de Jerusalén, iba a llevar los objetos preciados, iba a llevar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, este rey iba a también caer. El Señor lo predijo a través de Jeremías. 70 años después sucede exactamente lo que Jeremías predijo. No como aquellos, ya habíamos hablado, ¿no?, de falsos maestros que hablaba Primera de Pedro, que dicen algo y no se cumple. En el caso de Jeremías sí se cumplió. Vamos a ver ahora el contexto histórico. Jerusalén cae bajo babilonios en el año 587. Allí está en la pantalla. Nabucodonosor, que era el gran emperador babilonio, muere en el año 562.
es decir, 25 años después de haber conquistado Jerusalén. Cuando muere este gran líder llamado Nabucodonosor, los que lo prosiguen no tienen un buen liderazgo, no son unos grandes emperadores como Nabucodonosor, y por lo tanto en el año 539, o sea 23 años después, Babilonia cae. ¿A manos de quién? De Ciro. Ciro era parte de los medos, pero Ciro sale y empieza su pequeño imperio, el imperio persa. Ciro, muy lúcido, empezó a crecer, a tomar fuerza, de tal manera que desde el mar Egeo en Europa hasta Afganistán ya estaba conquistando Ciro. Y Ciro, cuando llega a Babilonia, en la frontera, gana Babilonia. Ganando a Babilonia en el año 539, Ciro, este gran emperador, en el año 538 él cambia la política de los que estaban allí en Babilonia. La política de los babilonios era ir y conquistar a los pueblos y traerlos en cautiverio a su nación, y traer también consigo todos los objetos valiosos. En el caso de Ciro, no. Ciro ejercía dominio allí en el lugar donde conquistaba. Por lo tanto, en el caso de Jerusalén, bajo esta nueva política, el pueblo de Dios es ordenado por Ciro para que vuelva a su zona, sigan con su sistema religioso, pero Ciro sí tenía mucha fuerza en su ejército y una política muy difícil para que los pueblos sigan sometidos a los persas. Entonces, el decreto de Ciro en el año 538 es lo que vamos a leer ahora. Pero déjame terminar un poquito el contexto histórico. El ministerio de Ageo y Zacarías son dos libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que puedes leerlo y va a ir con todo esto, estas semanas que vamos a hablar acerca de Esdras y Nehemías. El ministerio de Ageo y Zacarías están entre el año 520 hasta el 480. Entonces, es todo el proceso allí de la reconstrucción del templo y también de la ciudad. Y vamos a ver que la finalización del templo se lleva a cabo en el año 518 antes de Cristo, o sea, 20 años después del decreto de Ciro. Vamos a ver un poquito del contexto literario de Esdras, Nehemías. Esdras, Nehemías probablemente eran una sola obra, como vieron en el video que mandamos, era una sola obra, era un solo libro, muy probable que en el canon hebreo era un solo escrito. Los estudiosos, muchos estudiosos creen que el mismo que escribió Primera y Segunda de Crónicas es el mismo que escribió Esdras, Nehemías. Como lo llaman el cronista, y muy probable que es Esdras. También de este libro se cree que es uno solo porque las memorias de Esdras, es decir, escrito en primera persona, de Esdras de 7 al 10, tiene una continuación en Nehemías 8-10. Es hasta el siglo XV que ya no en círculos judíos, sino en círculos cristianos, se divide este libro en dos. Entonces, lo que se creía era que era un solo libro escrito por Esdras y solamente que incluyó las memorias de Nehemías, como podemos leer después. Entonces, en base a todo esto, nosotros hemos decidido estudiar juntos estos libros para poder darle el mismo hilo y poder aprender acerca del tiempo post-exílico, lo llamamos después del exilio, después de todo lo que el pueblo se fue para Babilonia. Muy bien, hasta allí un poco del contexto y ahora sí vamos a ir a dar lectura a Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, vamos a tomar lectura. Dice así: el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías.
movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios está con ustedes. En el lugar que se encuentren este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata, oro, provisiones para el viaje, animales, también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje, animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El propio rey Ciro sacó los objetos del rey Nabucodonosor, que se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Ciro lo ordenó a Mitrídates, el tesorero de Persia, que contara estos artículos y se lo entregara a Sesbazar, el líder de los desterrados que regresaban a Judá. El siguiente es la lista de artículos que se devolvieron. Ahí están los tazones de oro, plata, recipientes de plata, copas de oro, de plata, otros artículos. En total eran 5.400 artículos de oro y plata. Sesbazar los llevó todos consigo cuando los desterrados se fueron de Babilonia a Jerusalén. Entonces, este es algo sobrenatural. Es algo que el pueblo que estaba en cautiverio no iba a poder lograr nunca. Deshacerse del poder, del control del reino persa, de Ciro. No podían, solamente Dios podía tocar los corazones. Solamente Dios pudo hacer ese gran milagro en el corazón de Ciro. Solo Dios pudo poner en el corazón de Ciro allí para darle libertad al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta que para Dios no va a haber decisión allí difícil frente al rey Ciro, al emperador del momento? Hoy pudiéramos decir, no sé, algún presidente de alguna república, quizá los Estados Unidos, la Unión Europea, de un hombre así que toque el corazón para que cambie toda la política y nos sea de beneficio a nosotros. El pueblo lo había perdido todo, había perdido su identidad, había perdido el templo, había perdido su religión. Ahora estaba volviendo solo por la dirección de Dios que estaba tocando el corazón de Ciro. Dios puede hacer esas cosas maravillosas. Vamos a ver también que en ese decreto Ciro, pueden ver allí en sus boletines, allí es el cilindro de Ciro. Si pueden ver ahí en la parte de abajo, alguien me dijo que parecía un elote, pero no es un elote. Es el cilindro de Ciro. Ya les di hambre, ¿no? Entonces, ese cilindro de Ciro, ¿sabes qué? Todo el decreto está escrito alrededor. Y está en un museo en Inglaterra, o sea, es cierto. O sea, lo que estamos hablando no es fábula, es historia comprobada por la arqueología. Es el decreto de Ciro inscrito en ese cilindro, que se ubica en un museo en Inglaterra. Así que vemos allí que Dios mueve a Ciro para que el pueblo salga. El pueblo vuelva a Jerusalén, el pueblo vuelva a reconstruir su templo. Y vamos a ver aquí que el plan de Dios, el versículo 1 al 5, como acabamos de ver, se estaba cumpliendo el plan de Dios. 70 años habían pasado y ahora el pueblo estaba volviendo porque Dios lo prometió. ¿Te das cuenta que el plan de Dios siempre se va a cumplir? Amén. Entonces, el plan de Dios siempre se va a cumplir, pero el plan de Dios muchas veces es mal interpretado desde los púlpitos o desde nuestra propia imaginación. Creemos que el plan de Dios es que
podamos todos en esta tierra poder tener todo lo que queremos y tener el mejor matrimonio del mundo y la mejor gatita del mundo, el gatito y el coche y la casa, pero el plan de Dios es más que eso. Vamos a ver acerca del plan de Dios. Hoy por hoy el plan de Dios está bien definido, está muy bien definido. La Biblia lo define muy bien y si puedes leer el Nuevo Testamento, lo define muy bien. Te invito a que te puedas unir a ese plan, al plan de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacer un plan y encontramos muchos problemas y esos planes muchas veces se frustran. Pero el plan de Dios jamás se va a cumplir. Y el día de hoy dijimos, queremos descubrir cuál es el plan de Dios para nuestra vida en este año 2021. Romanos 8, 28 al 29. Romanos 8, 28 al 29. Podemos abrir nuestras Biblias allí y dice así, 28 al 29. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de Dios que Él tiene para ellos, que es la santidad. Otras versiones lo ponen entre paréntesis, la santidad. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, es decir, por su omnisciencia, Él conocía y los eligió para que llegasen a ser como a su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. En otras versiones dice los predestinó. Muy bien, vamos a hablar de esta palabra que muchas veces se interpreta mal, pero la palabra predestinación quiere decir un destino previo. Entonces, Dios ya nos dio un destino previo. El destino previo que Él decidió para sus hijos es parecerse, tomar forma como su hijo, ser conforme a su hijo. Entonces, ese es el destino que tú y yo tenemos. Ese es el destino el cual Dios lo habla. Nuestro destino es parecernos a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora Dios con tu vida y mi vida? Formar a Cristo en nosotros. Oh, ahora sí tiene sentido los problemas, ¿verdad? Los problemas que uno muchas veces no había contemplado y esos problemas nos llevan a depender del Señor. Ese esposo que no cambia, esa esposa tampoco que cambia, o esos hijos o esos nietos que nos dan dolor de cabeza, es para que tú y yo nos acerquemos a la presencia del Señor, nos humillemos, oremos más. Si Dios pudo tocar el corazón de Ciro, puede también tocar el corazón de las otras personas. Entonces, esos problemas nos llevan a humillarnos ante la presencia del Señor. Esa necesidad, quizá económica, también nos lleva a postrarnos delante del Señor y a clamar, a buscar ayuda en el Señor y no en una persona, a buscar su provisión en su tiempo, en su forma. Dios lo hace de una manera increíble. Entonces, los problemas que van surgiendo en la vida tienen un propósito de formar a Cristo en nosotros. Ese es su propósito, ese es el destino tuyo. No es el destino de tener la casa de nuestros sueños con el coche del año, los perritos y todas las cosas que podemos tener. No, quizás nunca llegues o quizás nunca llegues a verlos. Porque con los problemas de salud que uno vive, quizás no sabe ni cuándo va a ser el último día de nuestra vida. El propósito del Señor no es darnos todas esas cosas. El propósito del Señor es formar a Cristo en nosotros. Cuando lleguemos al cielo ya no vamos a ver nuestro hermoso rostro, ¿verdad? Vamos a ver el rostro de Cristo. Es Él que es Cristo, Dios está formando. ¿Y cómo era Cristo? Si puedes leer allí en el Nuevo Testamento, vas leyendo los Evangelios y ves que Cristo era aquella persona que amaba a las personas, que estaba allí con las personas y que entregaba su tiempo, su vida para que otros escuchen de la palabra. Vemos que Cristo perdonaba, pero también vemos a un Cristo valiente, un Cristo firme en decir las cosas que estaban mal.
Cuando le hablaron de Herodes, él dijo, esa zorra. Y no me digas que Cristo lo dijo contento. Cristo no era un pelele tampoco, era firme en decir lo que estaba mal, y también allí en el templo, cuando empezaron a vender, Cristo lo sacó. Entonces, amor no quiere decir quedarme allí como un títere, ¿verdad? Que las personas me muevan como ellos quieren, sino Cristo amaba a las personas y Él estaba allí en medio de las personas. Así que, ¿quieres ver a Cristo? 1 Corintios 13. El amor, ¿qué es? El amor es Cristo. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, ese es Cristo. Entonces, allí encontramos a Cristo en el Nuevo Testamento, en el fruto del Espíritu Santo, en 1 Corintios 13, y hacia ese punto Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para que nos parezcamos a Él. Entonces llegan las circunstancias difíciles, llegan quizá los diagnósticos complicados, diagnósticos que nos hacen llorar, diagnósticos que nos dan mucha tristeza, pero es para que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Entonces, no se trata de que toda la vida voy a vivir en la misma comunidad. Quizá el Señor quiera moverme a otros lugares para llevar su evangelio. Entonces, vemos aquí que ese plan de Dios se va a llevar a cabo aunque tú y yo seamos rebeldes. Aunque tú y yo hagamos lo que querramos como el pueblo de Dios, el plan de Dios se va a cumplir. De una u otra manera el Señor va a cortar esas relaciones, esas amistades para que tú vuelvas al camino del Señor. Así que mientras nuestro corazón se empiece a endurecer, el Señor usa algunos instrumentos. Y quizá para un triple yo solamente con un golpe pudiera romperlo. Pero hay veces nuestro corazón se endurece más que un triple, se endurece como un hierro. Y tengo que usar la cortadora, la pulidora, como se llama, y eso duele más. Y mientras más nos enduramos, el Señor en su amor va a seguir trabajando más en nuestra vida para que no seamos necios y vayamos en ese camino de muerte. Así que si seguimos así, el Señor va a decidir en un momento mejor llevarnos, para no dar mal testimonio en este lugar. Porque la gente tiene que ver a Cristo en ti, la gente tiene que conocer a Cristo a través tuyo. Tenemos que discipular, tenemos que hablar a otras personas de Cristo. Y si no lo hacemos, si decididamente y abiertamente no lo quiero hacer, el Señor obra. Su plan se va a cumplir. Su plan se va a cumplir. Entonces, así fue advertido el pueblo de Israel, el pueblo de Judá allí, y el pueblo de Judá decidió no hacer. Decidió seguir envuelto en su alcohol, en su lascivia, en su murmuración, y el pueblo de Babilonia vino y lo conquistó. Entonces, ¿cuál es la predestinación? La predestinación es ese predestino que Dios ya nos mostró, parecernos al Señor Jesucristo. Y hacia allá vamos. Entonces, queremos ayudar como el Señor, ayudar al Señor, obedezcamos su palabra, parezcámonos más a Cristo. Miren cómo lo llama aquí Romanos 8:28, la versión Jubileo. Lo dice así: y ya sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados a ser santos. Ese es su propósito, que seamos santos. Porque a los que antes conoció también los señaló desde antes el camino. La predestinación nos mostró el camino para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vamos a llegar al cielo y ya no vamos a ver nuestro rostro, sino vamos a ver a Cristo, porque Él ahora está allí. Ahora, parecernos a Cristo tiene un costo. Parecernos a Cristo tiene un costo. El primer costo obviamente es nuestro orgullo, ¿verdad? Somos demasiado egoístas y orgullosos para querer pedir perdón, para querer callarnos la boca, para querer hacer lo que la Biblia dice. Entonces, vemos que la Biblia nos enseña que parecernos a Cristo tiene un costo. ¿Con qué se hace el plan de Dios? Versículos 6 y 8, allí de Esdras
capítulo 1. Versículos 6 al 8 dice lo siguiente: todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron muchos regalos valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. El pueblo de Israel nunca jamás en su vida hubiese pensado que los persas, los babilonios que vivían ahí, los que les trataban mal como judíos, esclavos, ellos iban a dar de su bolsillo para que el pueblo volviese a su tierra. Jamás hubiese pensado cualquier judío en la deportación aquello, pero ¿sabes qué? Así lo hizo Dios. Y Dios usó personas paganas para que el pueblo volviese a su tierra. Volver a su tierra, necesitaban lo económico y se fueron con oro, plata, animales, ofrendas para el camino y para poder volver a instituir su nación, su religión allí. Entonces, versículos 6 al 8 vemos su provisión. Entonces, aquel Dios que está haciendo su plan, aquel Dios que te manda, aquel Dios es el que te provee. Y tú dices, ¿pero de dónde? Porque yo estoy acostumbrado a trabajar con mis manos. Oh, qué bueno. Permíteme decirte que hacer la voluntad de Dios no solo me refiero al evangelismo, discipulado y misiones. Me refiero quizá a reparar el daño que hiciste a alguien. Quizá robaste en algún momento y tienes que devolver con dinero lo que robaste, o quizá perdiste algo. Yo siempre cuento que una vez en la iglesia donde estábamos empezando allí en Buenos Aires, terminamos un campamento hermoso con niños, 55 niños que habían ido, escucharon de la palabra, consagraron su vida, guardamos todas las cosas en la iglesia porque terminamos el domingo en la tarde, todos fundidos, nos fuimos a dormir. Y cuando llegamos al día siguiente habían entrado a robar a la iglesia. Entre ellas una guitarra de un chico que nadie le dijo que pida prestado y pidió prestado. Entonces hay que devolver. O sea, Deuteronomio nos dice que hay que devolver, hay que reparar el daño hecho. Entonces, hacer el plan de Dios, obedecer la palabra del Señor implica también que pagues lo que el daño, la reparación que hemos causado. Entonces, pero no tengo dinero, nunca hay dinero. O sea, tenemos que cumplir con eso a pesar del costo. Cumple con tus deudas, cumple con los pagos que tienes que hacer, cumple con aquella persona que afectaste y déjame decirte que Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dios va a proveer, pero puedo juntarme con alguien y no necesariamente casarme, porque casarme implica más gasto, pero si inviertes en un casamiento civil que cuesta 800 pesos, y tus análisis clínicos, y luego haces una boda sencilla, Dios va a bendecir allí. Entonces es mucho mejor apostar por los valores morales que por los valores materiales. Por valores materiales muchas veces no queremos gastar, ¿no? En algo que realmente ni la sociedad lo valora, pero si Dios lo valora, te invito a que puedas honrar allí al Señor, porque el plan de Dios viene con su provisión. Y si quieres hacer el plan de Dios en tu vida, que es casarte, trabajar honradamente, Dios trae su bendición. Dios trae su bendición. Dios no se olvida de proveer y multiplicar tu trabajo cuando queremos hacer las cosas bien. Él provee, Él multiplica. Entonces, el dinero no es tuyo. El dinero no es de Ciro, el dinero no es de este mundo, el dinero no es de la empresa donde trabajas, el dinero es de Dios. Y Dios va a proveer todo lo necesario cuando nosotros queremos obedecer. Entonces, te animo en esta mañana a que podamos observar este primer capítulo y ver que el plan de Dios se va a llevar a cabo a pesar de todo lo que estaban haciendo los hombres, a pesar de la flaqueza de los hombres, y Dios va a usar hombres como Zorobabel, Esdras, Nehemías, que vamos a estudiar, para poder llevar al pueblo nuevamente a su tierra. Así que mi pregunta es, ¿estás colaborando con el plan de Dios para tu vida?
¿Estás dejando que Él obre, que forme a Cristo? ¿O te vas de la iglesia y sigues haciendo tu propio imperio? Entonces, te invito a que puedas ver Esdras. El plan de Dios se va a cumplir. Dios va a seguir obrando. Dios quiere tu bien, quiere mi bien y no quiere que nos formemos en personas que el mundo quiere, sino Él quiere formar a Cristo, Él quiere formar pequeños Cristos. Así que el plan de Dios se llevó con el pueblo de Israel y el plan de Dios se va a llevar con tu vida. Entonces, en esta tarde, terminando, el plan de Dios para tu vida es grande. El plan de Dios para tu vida es que puedas estar la eternidad con Él. El plan de Dios para con tu vida es que puedas disfrutar de su maravillosa presencia. Y siempre digo, no es ese aburrimiento que nos hace ver la película de un ángel tocando un arpa en una nube. No, el plan de Dios en la eternidad es poder seguir sirviéndole. Si disfrutas el momento de servir al Señor, allá vamos a seguir sirviéndole, pero ¿sabes qué? Sin nuestra naturaleza pecaminosa, sin nuestro pecado que nos arruina la vida, que nos quita el gozo. Vamos a seguir sirviendo, no sabemos qué el Señor nos pondrá, si seguiremos trabajando juntos o nos dividirá por equipos, si podremos arrodillarnos delante de Él o nos mandará a otras galaxias. No sabemos qué vaya a hacer el Señor, pero Dios, su plan es que puedas pasar la eternidad con Él. Pero hay un problema. El problema es el pecado. Si hasta el día de hoy te das cuenta que has pecado, el libro de Job, capítulo 5, nos habla que ni aún sus ángeles, Él observa el error en sus ángeles. ¿Cuánto más en nosotros? ¿Cuánto más en nosotros? La Biblia en Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. No podemos ir con Dios a causa de nuestro pecado. Tenemos que limpiar nuestra alma. ¿Cómo se limpia? ¿Con una religión? No, hay más de 3.000 religiones en este mundo. ¿Con una filosofía? Tampoco. ¿Con el yoga? Peor. Se limpia a través de Cristo. Se limpia a través de Cristo. La única manera es Dios, que Él baja a este mundo y Él da a su Hijo Jesucristo para que la ira de Dios no caiga sobre tu vida, sino sobre la de su cuerpo. Y Cristo Jesús en la cruz pagó tu lugar y mi lugar. Vamos a orar. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, no por reverencia a una persona, nunca la mía, sino en reverencia a Dios. Y quizá este primer domingo es tiempo que te pongas a cuentas con Dios. Quizá sea el primer domingo que tengo que reconocer mi pecado, que estoy alejado de Él y que me perdone, que me haga su hijo, que su plan se lleve en mi vida y que me pueda ir con Él a la eternidad. Si tu deseo es ese, dile así de todo tu corazón. No necesitas hablar, sino en tu corazón dile: perdóname, Dios. Me doy cuenta de mi pecado. Límpiame, por favor. Sé mi Salvador. Pero quizá ya lo conoces y has seguido tras tu plan el 2020 y ahora creo que es una linda oportunidad en la cual puedes decir: Señor, perdóname, qué egoísta que fui, quiero hacer tu voluntad. Quiero que Cristo sea formado en mí, quiero obedecerte. Seguimos así con nuestros rostros inclinados. Si alguien tomó una de esas dos decisiones, o aceptarle como Salvador o ponerse a cuentas con el Señor, por favor le invito a que sola levante su mano y la baje para dar gracias a Dios por este nuevo año. Gracias a Dios, puede bajarlo, gracias a Dios. Gracias a Dios por todos los que están tomando decisión. ¿Alguien más que quiera decir: Señor, quiero que me perdones y me hagas tu hijo o tu hija? ¿Alguien así?